Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, qué gusto estar con ustedes en esta ocasión para compartir una vez más de la palabra del Señor. El tema de hoy es acerca de la identificación del cuerno pequeño. Pero antes de abrir la palabra de Dios, hagamos una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en esta ocasión te agradecemos, oh Dios, de que tú nos permites volver a estudiar tu palabra y queremos, Señor, poder identificar claramente este poder del cuerno pequeño. Pedimos, oh Dios, que nos ayudes a entender y vislumbrar la verdad para nosotros y que tu palabra en nosotros sea siempre una fuente de instrucción, de guía y de conocer la verdad. Pedimos todo esto por los méritos de Jesús, en su nombre. Amén. En esta mañana, al estudiar acerca de este poder del cuerno pequeño, vamos a descubrir un poco cómo es que este poder realmente es tan importante y relevante en la profecía bíblica. De hecho, esta es una de las mayores líneas proféticas que existen en la palabra de Dios, porque identifica un poder que estaría en acción, estaría en trabajo por muchos años, y después también estaría nuevamente en la parte final de este conflicto entre el bien y el mal. Por esa razón, comencemos primeramente descubriendo lo que nos dice el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Y he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. En este pasaje notamos entonces lo que nos describe la palabra de Dios en cuanto a la Roma imperial, descrita aquí en la cuarta bestia. Esta cuarta bestia espantosa y terrible que se menciona en Daniel 7 es realmente el símbolo de la Roma imperial, pero en este versículo notamos de que se menciona lo que sucedería después de que este poder colapsara, porque se levantarían 10 reinos, 10 cuernos, que son los que serían la división de la Europa occidental, y de estos 10 saldría uno que sería el cuerno pequeño, quitando 3 de estos reyes establecidos. Esto realmente sucedió entre los años 476 y 538 después de Cristo, cuando el poder papal surgió y derribó justamente a los 3 poderes. Estos son los poderes de Érulos, los vándalos y ostrógodos. Estos 3 poderes que fueron quitados de en medio permitieron que el poder del papado surgiera y así tomaría el poder y el dominio que realmente establecería al cuerno pequeño como el poder perseguidor, como el poder que hablaba grandes cosas y que hacía lo que quería. Notemos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, el capítulo 7, justamente, versículos 19 al 21. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, terrible en gran manera, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, devoraba, desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había crecido y delante del cual habían caído 3. Ese cuerno tenía ojos y una boca que hablaba arrogancias y parecía ser más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vemos aquí entonces en este pasaje cómo nos muestra categóricamente la descripción acerca de este cuerno pequeño. Daniel mismo tenía interrogantes, quería saber por qué este poder, este cuerno que era un pequeño pero luego se convertía en el más grande de todos, por qué este poder tenía estas características especiales de no solamente hablar blasfemias, arrogancias contra el Señor, también tenía un rostro, una mirada, unos ojos de hombre y finalmente también tenía el poder para pisotear, para destruir a los santos de Dios. Por eso nos dice también en Apocalipsis capítulo 17, versículo 6 lo siguiente: Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillado de gran asombro. Aquí también vemos cómo Juan en Apocalipsis contempla el mismo poder, este poder de este cuerno pequeño que había sido el que persiguió, el que destruyó a los santos de Dios. Este poder del cuerno pequeño también se nos muestra que tiene características en cuanto a un tiempo específico de persecución. Tristemente el tiempo no nos da para entrar en los detalles de este tema, pero podemos decirles brevemente de que el tiempo de acción sería de 1260 años o 1260 días proféticos. Este tiempo sería el tiempo en el cual este cuerno actuaría con el poder y la arrogancia para destruir y pisotear a todos los hijos de Dios, a los que guardaban la ley de Dios, a los que seguían sus mandamientos o los que también querían tener el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios.
Por esta razón, el cuerno pequeño es el papado. Es el único poder que encaja perfectamente dentro de la profecía y dentro del contexto histórico. Además, notemos en otros pasajes de la Escritura cómo el Señor describe a través de la inspiración a este poder que sería el poder del cuerno pequeño. Notemos lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, donde leemos: No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o divinidad, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. También notemos cómo nos dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Y finalmente leamos lo que nos dice en Apocalipsis 13, versículo 1, en cuanto a este poder también. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Vemos entonces en este pasaje cómo la Biblia describe al mismo poder del cuerno pequeño con otros calificativos. Notemos cómo el apóstol Pablo menciona que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, y también vemos cómo Juan lo describe como el anticristo. Además de esto, en Apocalipsis también notamos de que hay esta bestia que es realmente diferente a las demás y tiene nombre de blasfemia. En realidad, los eruditos bíblicos coinciden en que todas estas características o nombres que se plantean en la palabra de Dios son en realidad acerca del mismo poder de este cuerno pequeño. Por esa razón, entendemos claramente que este cuerno pequeño establecido en la palabra de Dios es realmente el poder del papado, el poder del sistema católico que usurpa la autoridad de Dios en la tierra y que se jacta de ser la única iglesia verdadera en la tierra. Todo esto contrario a la palabra de Dios, con enseñanzas y sofismas y también ideologías que son netamente paganas. De esta manera notamos que este poder del papado realmente muestra o va a ser el poder que usurpará hasta el fin del tiempo la autoridad de Dios en la tierra. Por esta razón queremos invitarles a nosotros a no tener una aprensión en cuanto a quienes son católicos. Al contrario, amemos a ellos. Pero el sistema papal, el sistema del catolicismo, es un sistema netamente opuesto a la palabra de Dios, netamente opuesto a la autoridad divina. Por tal razón, recordemos que identificar a este poder nos ayuda a entender cómo este poder también establece sus parámetros y hace los esfuerzos para usurpar, para perseguir, para cambiar y realmente forzar la conciencia de los hombres a pensar de una manera diferente a la palabra de Dios. Dios nos advierte de que el tiempo vendrá, y estamos muy cerca de esto, donde se establecerá una ley dominical que mantendrá a los hombres bajo una sumisión a la autoridad papal. Dios quiere que nosotros realmente cambiemos nuestra manera de pensar y nos demos cuenta que el Señor quiere que tengamos una seguridad, una certeza únicamente en la palabra de Dios, porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Que Dios en este día nos permita, por su gracia, tener una experiencia de acercarnos a Él más y de confiar en su palabra, y que al estar preparados para lo que viene, podemos tener el amor de Cristo en el corazón para llevar a otros al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la verdad y estar junto con el Señor cuando Él venga. Que Dios te guarde y te bendiga en este hermoso día, es mi oración. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.